importante que hay en la tierra. Porque a través de la familia se puede dar continuidad a la sociedad, se pueden conservar los valores, los hijos encuentran un lugar donde puedan ser guardados y protegidos, y a través de la familia se puede pasar de generación en generación el modelo de Dios. Por eso es que es fuertemente atacada. Y es por eso que debemos protegerla. Pero hoy vamos a estudiar la familia de Jesús. Y muy pocos conocen cómo era el hogar de Jesús. Y hay a veces el misticismo, podríamos decir que también la tradición religiosa de pronto tergiversó muchas cosas de estas. Y muy poco se conoce de la familia de él. Y es una familia que cumplió el propósito de Dios. Si usted quiere tener y desear lo máximo a nivel familiar, pídale a Dios: Señor, que mi familia cumpla el propósito tuyo aquí en la tierra. Cuando una familia cumple el propósito de Dios en la tierra, se mantiene firme, puede impactar a otros y sobre todo puede también ser bendecida. ¿Sabes? La institución que Dios más ama es la familia. Después, en segundo lugar, vinieron las naciones. Y finalmente vino la iglesia. Son tres instituciones, y note que son las más atacadas por el enemigo en estos tiempos. Y siempre ha sido así. Jesús amaba la familia. De los 35 milagros que están reportados en la Biblia, el 30% de esos milagros sucedieron en un ambiente familiar, en un ambiente de hogar, en matrimonios. Su primer milagro que hizo en la tierra, ¿cuál fue? El de las bodas de Caná. Era un matrimonio. Esta pareja se encontraba en aprietos y ahí le estaba él dispuesto para ayudarlos. O sea, miren que ellos tenían un percance. Estaban en una situación de pronto que iban a quedar en vergüenza allí, pero el Señor no permitió que quedaran en vergüenza. Él intervino. Así que, Señor, el poder de Dios hoy está en este lugar para intervenir en su familia, se lo aseguro. Hoy usted y los que están en otro lugar, que son familiares de usted, van a ser tocados por Dios, porque es por fe. Hoy vamos a estudiar la familia de Jesús. El primer milagro que él hizo fue en una boda, en un matrimonio. Y antes de partir de esta tierra, de ascender, cuando estaba en la cruz, allí estaba Juan y estaba la mamá de Jesús, María. Y estando en la cruz, le dijo a su discípulo, le dijo a su mamá: mujer, he aquí a tu hijo. Y le dijo a Juan: Juan, he aquí a tu madre. Y con esas palabras le delegó la responsabilidad. Dice la Biblia que desde ese día Juan la recibió en su casa. O sea, desde ese día él no la dejó desprotegida. Y vemos con ternura cómo él se preocupó aún en el momento más difícil. Su preocupación estuvo en su familia. Así que Jesús empezó dándole el primer lugar cuando empezó en los milagros en una familia, y en lo último, ese fue su deseo. Ustedes van a encontrar a lo largo de la Biblia sanidades, restauraciones que el Señor hizo en la familia. Asistió a eventos familiares, dio instrucciones sobre el matrimonio, de cómo debían comportarse los esposos, las esposas, pero sobre todo en la palabra quedó consignada cómo era su hogar. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Un hogar con propósito como el de Jesús. O sea, hoy vamos a estudiar, dígale a la persona que tiene a su lado: hoy vamos a estudiar la familia de Jesús. Muy bien.
Entonces lo primero que vamos a mirar de la familia de Jesús eran las luchas en el hogar de Jesús, las pruebas que ellos vivían. De esa manera, usted va a tener dos cosas hoy. Número uno, se va a dar cuenta que si usted está pasando por esas luchas y por esas situaciones, la familia de Jesús también pasó por eso. Y lo segundo, que Él permitió eso para poder redimirnos y pasarnos a otro nivel. Entonces vamos a estudiar. Por favor, abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 53. Las luchas en el hogar de Jesús, es lo primero que vamos a estudiar. Mateo 13, 53. Dice la palabra: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y vino a su tierra, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces lo primero que vemos aquí en este pasaje, y vamos a romper un concepto erróneo que se tiene de la familia de Jesús. Y es que por la tradición hemos creído que Jesús era el único hijo de María, y eso no es cierto. Después que nació Jesús, José y María tuvieron otros hijos, y aquí dan el nombre de ellos: Jacobo, Simón. ¿Cuántos hermanos varones tenía Jesús? 4. ¿Cómo se llamaban? Jacobo, Simón, José y Judas. No Judas el que lo traicionó, otro Judas. Y tenía varias hermanas. La Biblia no dice cuántas hermanas tenía. Podríamos decir que era una familia más o menos de 9, 10 personas, 10 hermanos. Por ahí el estilo, porque decían varias hermanas. También se rompe la creencia de que María siempre fue virgen. No es cierto. Por el hecho de tener otros hermanos Jesús, solamente su virginidad estuvo en la concepción de Jesús. Y la otra creencia es que José era el padre biológico de Jesús, y Jesús no era el padre biológico de Jesús. José fue concebido por el Espíritu Santo, como dice la palabra. Y tenía que ser concebido por el Espíritu Santo para que en Jesús no existiera pecado en él. Porque de lo contrario, ¿a quién iba a sacar del pecado si estaba contaminado? El hombre cuando nace con la semilla del pecado. A menos que tenga un encuentro con Jesús, ese pecado es quitado. Él no podía nacer de la concepción de un hombre y una mujer normal, como nacemos todos, porque ya iba contaminado. Entonces, ¿a quién iba a descontaminar? ¿A quién iba a librar del pecado? Esa es la razón. Así que el Señor tuvo una familia numerosa. Tenía varios hermanos. Y eso ya nos acerca más y nos hace más familiar, más cercano a nuestras familias. Ahora, vemos también aquí que Jesús era menospreciado por la condición de su familia. Jesús lo menospreciaban por la actividad económica que realizaba su papá. ¿Y cuál era la actividad económica de José? Era carpintero. ¿No es ese el hijo del carpintero? O sea, lo menospreciaban. Era un oficio que en la antigüedad era un oficio sencillo, de gente trabajadora, que a través de ese oficio no es que iban a obtener grandes riquezas. Entonces lo menospreciaban por eso. Lo menospreciaban por su preparación
intelectual. O sea, miren lo que le decía. ¿De dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde? ¿Dónde están los títulos? ¿Dónde están los títulos académicos? ¿Dónde están los diplomas? No tenía títulos de eso y lo menospreciaban por eso. Así que, ¿de dónde tiene pues estas cosas? O sea, él lo juzgaban por eso. No le creían porque, bueno, certifícame lo que tú sabes, ¿dónde lo adquiriste? ¿Dónde te graduaste? Y por eso también venía en menosprecio. Ahora, lo que también sabemos de la familia de Jesús son sus luchas, las luchas de esa familia, que de pronto pueden ser muy parecidas a las de ustedes y a las mías. ¿Cuál era la lucha de la familia de Jesús? Ellos vivían en una condición muy humilde y poco adecuadas. La Biblia habla de que al momento del momento de nacer Jesús, ellos fueron a Belén porque allá había un censo. Pero al momento de dar parto, ella no estaba programada para una clínica. ¿Cuántas mujeres acá se programaron para ir a una clínica a tener su bebé? Levanten su mano, todas, creo todas. Tenían su seguro, ya tenía todo planeado. Tenían hasta la ropita, ¿cierto? ¿Cuántos ya tenían su ropita? Habían hecho su baby shower, todo estaba listo allá. María no, ella llegó allá y llegaban a los mesones. Los mesones eran los hoteles en la antigüedad. Por favor, ábranos. Está ocupado. Llegaban, decía la Biblia que llegaban casa por casa. Ocupado. No moleste. ¿Y a dónde tuvo que ella ir y dar el alumbramiento? Ella sola con José. ¿Dónde? Hubo una partera ahí, en un establo, lo que se le llama callaveriza, o sea, donde hay caballos, burros, cerdos, gallinas. Allí nació Jesús, en unas condiciones no higiénicas. Y miren cómo Dios. ¿Y dónde está la protección divina? O sea, no entró una infección allí, una bacteria. O sea, Dios los guardó. Luego, cuando llegó el momento de presentar al Señor, a Jesús al templo, ¿cómo se veía presentarse la gente de clase media, clase alta? Con un cordero. Esa era la ofrenda que se daba para presentar al niño al templo. ¿Saben con qué se presentó María y José? Dice aquí la Biblia que ella se presentó con un par de tórtolas y 2 pichones, que era lo mínimo para una persona que no podía comprar un cordero. Y ella se presentó con 2 tortolitas y 2 pichoncitos ahí. O sea, vemos la condición humilde de Jesús. Esas eran las luchas de la familia de Jesús. Ahora, si usted está viviendo en condiciones de humildad económica, de escasez, usted va a mirar el poder que hay en Jesús. Primero, para comprenderle la situación que usted está viviendo. Usted no es que yo soy el único que está pasando por esta situación, el único que está pasando por esta necesidad. Usted va a ver cómo Jesús lo entiende a usted, pero va a ver cómo Jesús lo saca de esa condición. Amén. Porque eso es lo que el Señor vino a hacer. O sea, nadie puede decir es que nadie me comprende. Ahora, después vino lo más duro. Porque cuando Herodes se enteró que iban a ser un rey, el rey de Israel, pues todos se imaginaban que iba a ser un paladín, un héroe, un espadachín, un rey de esos bien tremendos. Y él le dio temor. ¿Y sabes qué hizo? Por temor Herodes, ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los niños de 2 años que estaban por ahí. ¿Y qué le tocó a José y María? Tomar el niño, el Señor le avisó por sueños. Ahí vemos la intervención sobrenatural. Cuando una familia está en el propósito de Dios, tiene propósito de Dios, no importa la condición económica que esté, no importa los problemas, encontrará usted algo fijo: la intervención divina. Amén. La intervención de Dios. Eso es seguro. Amén. ¿Cuál fue la intervención divina cuando Jesús nació en ese establo? No le dio infección. No vino ¿cuántas bacterias hay en un establo? ¿No se ha puesto a pensar eso? Pues no le dio, o sea, nació en medio de lo más
ni me atrevo a decir que hay un establo acá. Pero mire todo lo que hay en un establo allí, de toda clase, desperdicios de toda clase de animales, y ni una sola bacteria le dio. Ese niño estaba rosadito ahí, protegido por la mano de Dios. Luego, cuando una familia está en el propósito, es una familia de propósito, Dios los guarda. Herodes dijo: voy a matar a todos los niños de 2 años, ahí va a caer él. ¿Y qué hizo? Le avisó en sueños a María y a José: salgan de ahí y váyanse a Egipto. O sea, miren lo siguiente: Jesús, la familia de Jesús tuvo que huir y vivir como refugiados en otro país, en extranjeros. ¿Cuántos aquí tuvieron que salir de su país huyendo por persecución, huyendo por la condición? Levante la mano. Ok, hay varios. Entonces Jesús lo entiende a usted, porque Él le tocó a su familia salir corriendo a medianoche. Salgan, que los van a matar. ¿Y a dónde tuvieron que ir? A Egipto, y eso quedaba bien lejos. Ahora, en Egipto no tenían la misma lengua de hebrea. O sea, ellos tuvieron, imaginen la situación que tuvieron que afrontar ahí, sin trabajo, sin empleo. Pues la Biblia no narra qué les sucedió allí, pero usted puede sacar la conclusión. Ellos no tenían fortuna, no iban adinerados allí, porque tuvieron que salir corriendo. Llegan a Egipto y encuentran un país donde tienen otro idioma, otras costumbres paganas, ellos solos allí. Tuvieron que pasar dificultades para sobrevivir, pero en todo la mano de Dios estuvo. Esas fueron las luchas. Después de ahí, cuando se enteraron que Herodes murió, ellos regresaron y el Espíritu Santo les dio a Nazaret. Ahora, ¿ustedes qué creen? Que ellos regresaron a una gran ciudad, a una ciudad donde había santidad, donde había pureza? Podemos deducir cómo era el ambiente de Nazaret por uno de sus discípulos, cuando le presentaron a Jesús como el Mesías. ¿Sabes qué? Ese discípulo por primera vez dijo: ¿de dónde es él? Le dijeron: de Nazaret. ¿Sabe lo que dijo ese discípulo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Usted qué conclusión saca? O sea, que Nazaret era una ciudad peligrosa. O sea, la gente que vivía ahí no era que estaba muy bien con Dios. Jesús le tocó vivir y criarse en una ciudad de mala reputación. De pronto usted, por su condición, está viviendo en un barrio de pronto donde la reputación no es buena, donde hay pandilleros. Y usted dice: Dios, y usted está viniendo a la iglesia. ¿Sabes? Primero Dios lo va a guardar hasta tanto usted salga de ahí. Amén. Porque Jesús salió de ahí. Y yo lo que quiero que usted entienda hoy es que cuando una familia está dentro del propósito de Dios, es guardada, es protegida y ve los milagros de Dios cada momento. Amén. Sabes que y esa familia tuvo que tener varios cambios de vida. O sea, se acomodaban en un lugar y tenían que cambiar de estilo de vida, y eso no es fácil. La gente que viene de nuestro país vecino, que les ha tocado salir de su país, dejar familiares allá, salir de pronto con escasos recursos. Jesús vivió eso, la familia de Jesús, y Jesús por eso nos entiende cuando pasamos por esas situaciones. Y Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, tenemos a alguien que nos entiende, que vive las batallas y las luchas que nosotros también vivimos como familia. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso,
Por eso Jesús también es misericordioso. Cuando usted está pasando por momentos difíciles que no entiende, usted puede acudir a la misericordia de Dios, las cuales son nuevas toda la mañana. Toda la mañana hay un montonero de misericordia. Agarre esas misericordias todos los días. Señor, aquí estoy. Tú nos entiendes. Amén. Entonces, muy importante. O sea, Jesús sí entiende cuando uno, como le decía a mi esposa, no tiene para pagar las cosas, están todos ahí, las deudas amontonadas, la familia de él también pasó, los impuestos ahí, una cosa y la otra, pero algo que sí veían ellos era la intervención de Dios. Eso es lo que le contaba a mi esposa, yo quedé asombrado, nunca se nos va a olvidar eso, porque sacamos la cuenta estricta y viene alguien y nos dice, es que Dios me habló y me dijo que les entregara esto, un familiar, claro está. Y era exactamente la cantidad. Yo me puse a llorar ahí. Dios mío, qué milagro sobrenatural. Y me dice, y yo le dije, venga, quédese. Bueno, no, es que yo me tengo que ir ya. Tengo que hacer otra vuelta. Y cuando yo veo eso, destapo el paquete, todo lo que debíamos. ¿Por qué? Porque estamos dentro del propósito de Dios. Cuando usted está dentro del propósito de Dios, no se amargue, no se llene de desánimo. Sepa que Dios le va a ayudar, porque va a haber una intervención divina. Amén. Es un hogar. Haga que su familia entre en el propósito de Dios. Ahora, Jesús y sus hermanos vivieron como familia un momento difícil que creo que los marcó a todos. ¿Y cuál fue? Su papá, la muerte de José. En ese tiempo que unos hijos quedaran huérfanos y que la mujer no, en esa época no trabajaba. Así que a ellos les tocó hacer un cambio muy drástico. Jesús y sus hermanos les tocó trabajar desde muy temprana edad. Tuvieron que asumir responsabilidades. Las mujeres se encargaban de una cosa, ellos se encargaban de traer la provisión. Jesús, ¿quién era el mayor de todos? Jesús. Así que a él le tocó asumir el papel del papá y salir a trabajar desde temprano. Por eso también él pues tomó el oficio, porque a él le decían el hijo del carpintero, pero también decían el carpintero. O sea, él también tenía, y desde muy temprano le tocó trabajar. ¿En qué edad? Pues la Biblia no dice, pero sí José estuvo a los 12 años de él. Ya después de los 12 años no aparece Jesús con María. Y hasta los 30, entre los 12 y los 30 años, en ese tiempo fue que ocurrió la muerte de José. O sea, ellos tuvieron que levantarse. Ahora, fue una familia que experimentó la violencia y el terror extremo. ¿Por qué? Ahora, Juan era primo de Jesús y ellos eran muy unidos. Mis hijos, uno de mayor es primo del hijo del pastor Orlando, o sea, pastor Orlando de Barranca. La esposa es la hermana de mi esposa. Así que, y ellos son, pero como hermanos. Y yo a veces me los quedo mirando a ellos, y así debió ser Juan y Jesús. Una unidad. Imaginen que a ese hermano, ese primo, lo maten cortándole la cabeza. Eso es terror, así el diablo. Y aquí les hablo de los ataques. Ahora no eran pruebas, sino de los ataques del diablo contra esa familia. La manera como murió Jesús. Cuando sus hermanos, ellos todavía no entendían que Jesús era el Mesías. Y ver a su hermano ahí crucificado, María ver a su hijo ahí en la cruz. O sea, vivieron momentos muy difíciles. Pero fue una familia que estaba dentro del propósito de Dios. Amén. Y hoy, ¿sabes? Cuando entramos en el propósito de Dios, como la familia de Jesús, las intervenciones divinas van a ser comunes. Y la manera como Dios nos levanta es sobrenatural. Miren lo que dice, y ahí está. Esta es la buena noticia que les tengo. ¿Por qué Jesús, Dios permitió al Padre que Él viviera por todo eso? Primero, para podernos entender.
O sea, cuando usted esté pasando por momentos difíciles, Él le entiende. Amén. En esta semana tuve a mis hijos con una virosis y se enfermaron los tres, y yo corra acá, prepare clases allá, haga la cosa, pero me acordaba, estoy en el propósito de Dios, nada les va a pasar a ellos. Amén. Sí, y corre para acá y una cosa, pero ya la actitud de uno es diferente cuando estamos en el propósito de Dios. Queremos ser como esa familia. Hay familias a las cuales el diablo les ha colocado una marca. La marca del caos y sufrimiento. Cuando un miembro de la familia, por ejemplo, entra en drogadicción, en rebeldía, eso trae caos, sufrimiento. A otros le ha colocado la marca de la tristeza y la desesperación, sobre todo en los hijos, cuando hay separación, cuando hay divorcio, cuando hay peleas en el hogar. Otros hogares han sido marcados con malas relaciones, peleas, malentendidos, resentimientos muy profundos, y otros con problemas financieros muy difíciles, deudas, desempleo. Pero mire lo que dice la palabra, Efesios 3:14, anote esto. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí le toca a uno, ¿qué? Doblar rodillas. ¿Para qué? Para quitar esa marca. Algunos quieren que esa marca sea quitada, pero no les gusta orar. Miren lo que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, esa marca se quita. Amén. Esa marca de pelea. Mi familia paterna, Dios mío, yo vi la misericordia de Dios, porque las peleas eran muy fuertes. Las peleas de hogar eran tremendas. Nomás les cuento una escena que yo vi desde pequeño, pero era atacados por el diablo. Pero Dios nos cambió el nombre. ¿Y qué es la marca? La marca de la pelea. Era pelea extrema. Yo recuerdo cuando tenía un niño de esta estatura, ¿como cuántos años tendrá? 10, más o menos tenía yo 10. Mi papá le gustaba tomar mucho, se emborrachaba. No conocíamos de Dios. Y yo recuerdo que mi mamá salió a reclamarle porque llegaba tan tarde. Venía borracho en el carro a medianoche y mi mamá me levantó a medianoche. Ven, mijo, levántate, porque su papá vino borracho. Y mi papá usaba un revólver. Y yo recuerdo cuando mi mamá le reclamó: ¿por qué llegas a esta hora? ¡Pah! Y el tiro me pegó acá así. Y yo me quedaba mirando eso ahí. Yo vi el encandilillazo y el tiro me pegó ahí en la pared. Eso era. Pero Dios esa marca la cambió. Amén. Y la revirtió cuando todos conocimos a Jesús. Esa marca Dios la puede quitar. ¿Usted está viviendo violencia en su casa? Pues aquí está uno que vivió violencia extrema y Dios puede quitar esa marca. Hoy en día yo me asombro en mi casa. A veces ellos llegan y ustedes no pelean. Oye, no. Dios quita marcas. ¿Cuál es la marca que está en este tiempo en tu casa? Dice: por quien doblo mis rodillas. Cuando uno dobla la rodilla, ahí es donde una familia entra a ser como la familia de Jesús en el propósito. Amén. Lo segundo que vemos ahí, ahí también hay palabras. Mire, hay bastante aquí que yo quiero que usted atesore esto. ¿Quién quiere cambiar el nombre de su familia? El apellido. El apellido sigue, pero ese apellido lleno de discusiones, de licor, que huele a cigarrillo, el Señor lo cambia por letras de oro. Prosperidad, de bendición. Amén. Eso es lo que usted tiene que pedir. Señor, cambia el nombre de mi familia, ese sello tan maluco que tiene, que somos atacados a diario. Mire este otro, 2 de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Cómo se hizo el Señor? Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Miren eso. O sea que Él hace un intercambio.
Y el intercambio es: dame tu ruina, dame tu pobreza y toma mi riqueza. Pero usted tiene que ir a la cruz, porque ahí es donde ocurre ese intercambio. El problema es que muchos no van a la cruz, no doblan rodillas. Entonces, ¿usted cómo va a cambiar el nombre? ¿Cómo se va a quitar usted en medio de esa lápida ahí? ¿Cómo? En la cruz, doblando rodillas. ¿Qué más? Aquí hay otra. Él levanta, esta me encanta, mire esta. Salmos 113:7 dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Tremendo lo que Dios, todo lo que el Señor hace, ese intercambio tan hermoso. Así que ya conocimos las luchas, ya conocieron las luchas de la familia de Jesús. ¿Quién las conoció? Bueno. Entonces vamos a mirar la prioridad de Jesús. ¿Cuál era la prioridad de Jesús? Lucas 14:25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, hijos, mujer, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, este es un pasaje, un versículo que muchos lo llaman como fuerte, pero realmente lo que dice ese versículo es que el primer lugar es Dios. Jesús, su primer lugar era su Padre. Y esto nos recuerda al orden de prioridades que uno debe tener en la vida, y es algo fundamental. Paradójicamente, el colocar a Dios de primero mantiene, refuerza y consolida los lazos familiares. A algunos de pronto se les es difícil entender esto, pero se los voy a explicar. Y este es uno de los temas más importantes, y yo creo que ha sido como un sello especial que Dios le ha dado a la Misión Carismática Internacional. A través de nuestros pastores, los pastores castellanos, hablan mucho de este aspecto. Y yo les digo lo siguiente: este es un secreto, que son las prioridades que uno debe mantener. A mí en lo personal me ha servido. Me ha servido para ser un padre de familia, un esposo. Me ha servido para ser un pastor, servirle al Señor, y para llevar a cabo también mi vida laboral, porque yo también trabajo, para poder sacar adelante mi casa. Y allá en mi trabajo tengo en sí, dentro ahí hay 5 empleos que tengo que ejecutar allí. Y yo a veces me pongo a ver que es la gracia de Dios al conservar estas prioridades. Así que si usted quiere ser efectivo, Jesús era muy efectivo. Y Jesús amaba a su familia. ¿Usted cuándo ven a Jesús descuidando a su familia ahí? Jesús amaba a su familia, los cuidaba, pero nunca los descuidó. Eso sí, el primer lugar lo tenía Dios. Entonces vamos a mirar las 5 prioridades. ¿Cuántos quieren conocer las 5 prioridades? Primer lugar es Dios. O sea, su comunión con Dios, su tiempo de oración, lectura de la palabra, vida de fe. Eso no lo puede usted cambiar por otra cosa. El primer lugar lo debe tener Dios. El segundo lugar, ¿quién es? Nosotros. ¿Por qué? Porque somos el instrumento que Dios puede usar. Si usted descuida su vida, se enferma, no se cuida, no duerme bien, no descansa, pues ¿cómo Dios lo va a poder usar ahí? ¿Cómo usted va a poder cuidar bien su familia si se descuida usted mismo? Entonces, el segundo lugar somos nosotros. El tercer lugar es nuestra familia, y se refiere al tiempo dedicado, a la calidad con que usted cuida a sus hijos, cuida a su esposa o a su esposo. La atención a sus necesidades físicas y emocionales. En este tercer lugar está su familia. Usted atiende las necesidades emocionales, físicas de su esposa, de sus hijos. ¿Cuál es el otro? Ya llevamos 3 prioridades: Dios, nosotros
La familia, el ministerio o la iglesia, el servicio a Dios en la iglesia es el cuarto lugar. Y el quinto es lo secular, es su trabajo. Miren esas 5 prioridades. Y el problema es que algunos las tienen trocadas o cambiadas. ¿Qué pasa si en el lugar que le corresponde a la familia usted coloca otra cosa ahí? Entonces va a haber descuido, va a haber irresponsabilidad. ¿Qué más va a haber allí? Hijos desatendidos, mal vestidos, con zapatos rotos. Yo he visto papás así bien, o sea, bien elegantes. Es un tremendo reloj, tremendo celular, pero los hijos con unos zapatos todos mal, todos remendados, la esposa mal vestida. Eso es malo. Yo no soy capaz de hacer eso. Lo primero que yo hago es surtir a mi familia, a mis hijos, y de último quedo yo. Y si no hay, pues la misma. Pero hay hombres así, porque tienen mal el orden. Otros, en el orden, en el lugar donde usted debe estar, coloca el trabajo. Entonces anda usted enfermo, con estrés, trastornos mentales, descuidado totalmente. Y el gran problema, donde está Dios, ahí colocan otra cosa, trabajo, pueden colocar otra cosa, y ahí sí todo se vuelve un caos. Alguien le escuché hablar de que las 5 prioridades son como 5 esferas, 4 de las cuales son de cristal y una es de caucho. Y hay gente que de manera irresponsable anda jugando con esas esferas malabares. Andan como los payasos de circo, haciendo payasadas con esas esferas, porque no las conocen. Pero ellos no saben que 4 son de cristal y una es de caucho. Descuide la familia y déjela caer, no va a quedar igual. Deje caer una esfera de cristal, se le va a agrietar, se puede romper. Algunos juegan malabares con su salud. Trabaja y trabaja hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, y dale, jugando malabar, parece que hay más plata. ¡Pah! Se le cae y viene problemas de salud. Va y recupere eso. Queda una grieta ahí. Otros andan jugando con el pecado. Dale, ahí en la moto, vamos borrachos ahí en la moto, jugando malabares. ¡Pah! Un accidente. Va y recupera ese cuarto y se puede romper la esfera de cristal. Otros jugando con la familia, malabares, inmoralidad por allá, adulterio. ¡Pah! Se le cae. Hay mujeres que dicen no más y no más. No, que un mariachi, vamos a ponerle mariachi para ver si se vuelve otra vez. Ni con mariachi. Dejaron caer esa esfera. Pero deje caer el trabajo. Ese le puede rebotar. Le rebota. Es la única que es de caucho. Puede que por un tiempo usted pase necesidad, pero lo pueda volver a recuperar. Pero recupere la familia. Recupere su propia vida. Recupere a sus hijos después que usted los ha tratado mal. No es fácil. Puede quedar eso agrietado. Y Dios lo que quiere es que Jesús cuidaba a su familia, pero la prioridad era Dios. Cuando usted pone a Dios de primer lugar, todo lo demás le empieza a funcionar bien. Amén. Todo lo demás funciona bien. Ponga a Dios primero. Hoy haga. ¿Sabe? En cierta ocasión llegó un profesor de filosofía para unos niños. Les quería explicar las prioridades de la vida. Y este filósofo no sabía cómo explicar eso. Pero se le ocurrió algo. Llevó al salón una gran frasco de vidrio. Y en el frasco de vidrio introdujo primero unas rocas bien grandes y las colocó ahí. Les preguntó a los niños: ¿está lleno?
Y ellos dijeron, sí. Y dije, no, todavía le cabe más. Y del bolsillo sacó una bolsa de arena y la vertió. Y la arena se iba metiendo por todos los espacios vacíos hasta que se llenó todo. ¿Está lleno? Y ellos tenían como miedo. Y yo, sí, sí está lleno, ya no le cabe más. Entonces él le decía, mira, las rocas son las prioridades. Primero Dios, usted, su familia, su ministerio. Y la arena es lo demás, el trabajo, los paseos por ahí, las diversiones, todo eso, todo lo que usted quiere, su casa, su carro, eso es. Ahora le dice lo siguiente, ahora trate de poner primero la arena, la misma cantidad de arena, y la colocó. Y ya las demás rocas no podían caber ahí. Si usted pone de primero su trabajo, pone de primero su casa, las cosas que son pasajeras en este mundo, cuando ya usted quiera colocar lo más importante, a veces va a tener, no cabe. Y hay gente así, que no tienen tiempo para Dios porque ya colocaron lo menos importante, lo colocaron de primero. No tienen tiempo para su familia, que es valioso, porque colocaron otra cosa que es arena, que viene y va. Pero lo más importante se debe colocar primero. Y después en los espacios, ahí hay tiempo para todo. Eso es lo que Dios hace conmigo. Yo no sé cómo hace, pero ahí en los espacios están 5 trabajos que yo hago. Pero lo primero que usted tiene que colocar es lo más importante. Amén. Coloque a Dios primero. Y finalmente, la incredulidad. ¿Sabían que en el hogar de Jesús había incredulidad? ¿Quién no sabía? Levanten la mano. Mire, bastante. No, de sinceros. Levanten la mano los que no sabían que en el hogar de Jesús sí había incredulidad. ¿Qué? Sí. María era la única que ella guardaba estas cosas en su corazón. Pero tremendo, mi hijo el Mesías. Y ella estaba ahí, sí, pero yo recuerdo que el ángel me habló, entonces sí, pero los hermanos no. Porque ellos no habían tenido esa experiencia sobrenatural. Ese encuentro no lo habían tenido. Y yo quiero mostrarte que de pronto tú vienes a la iglesia y tienes hermanos, tienes hijos, tienes tu esposa, que de pronto no han tenido un encuentro con Jesús y de pronto no te entiende. Pero espera, porque lo que vino después a esta familia, de pronto tú encuentras en tu casa incredulidad, pero eso no va a ser para siempre, porque hay una promesa que si crees en Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Y quiero que veas ahí, anota esta cita. Juan 7:1 dice: y le dijeron sus hermanos, sal de aquí. Miren cómo le dijeron. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, le estaban hablando como de una manera despectiva, burlesca, porque no creían en él. Jacobo, Simón, José, Judas no creían en él. Y las otras hermanas tampoco. Es más, un día él estaba predicando y había una unción, se estaba moviendo una unción de milagro, y él estaba imponiendo las manos y la gente se volcaba y había una unción, y llegaron los hermanos, se está volviendo loco, sáquenlo, está fuera de sí. Miren lo que dice aquí la palabra en Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí, o sea, está loco, mi hermano está loco. Si hay alguien que se convirtió al Señor, no es casualidad que de pronto le dijo, ya te vas a volver loco. Tú hay que leer la Biblia. A mí me decía, en la costa había eso. El que lee la Biblia se vuelve loco. Loco de amor por Cristo. Decía, amén. Sí, no. A Jesús le decían así. Sus hermanos no creían. Aunque sus hermanos eran judíos, gente temerosa de Dios, pero no creían en Jesús. Hay mucha gente que es temerosa de Dios, pero no han tenido un encuentro con Jesús, no creen, y por eso están perdidos. Si parten de esta tierra están perdidos. Pero miren,
Jesús los amaba aún así. Ustedes ven a Jesús contestándoles a ellos, diciéndole cosas horribles. No, porque los amaba. Pero ¿qué pasó después? Diga, el que ríe de último, ríe mejor. ¿Qué pasó después? Pues cuando Jesús murió y resucitó, se le apareció. ¿Saben a quién se le apareció? A Jacobo. De pronto, de todos los hermanos, ese era como el líder ahí, el líder de la incredulidad. Se le apareció a Jacobo. Y Jacobo, no creías en mí, ¿cierto, hermanito? ¿Sabes por qué no creías en mí? Porque éramos muy familiares. A veces la familiaridad. Jacobo, soy yo. Jacobo, y se arrodilló mi Señor. ¿Y sabes en quién se convirtió Jacobo? En el líder máximo de la iglesia cristiana. Por encima de Pablo, por encima de Pedro. ¿Se los demuestro? Aquí está Hechos 21:18. Dice, y al día siguiente Pablo, el gran Pablo, entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos allí a todos los ancianos. O sea, el hombre era el que tenía el liderazgo total de la iglesia. El hermano de Jesús, Jacobo. ¿Se acuerdan de Judas? No es que se ahorcó. El hermano de Jesús. Él compuso una epístola que está aquí en la Biblia que se llama Judas. La epístola se llama Judas. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea, no se sentía digno de llamarse hermano de Jesucristo por todo lo que hicieron. Entonces, no se aflija si su familia todavía no le cree a usted, no le cree al Señor. No se sienta mal si su esposa o su esposo todavía, sus hijos todavía no han venido a los pies de Cristo. De testimonio y manténgase firme, porque tú y tu casa conocerán al Señor. Amén. Manténgase firme. Eso es todo. Manténgase firme, póngase de pie. Consejos. Ahí de pie usted de pronto le va a poner más atención a estos consejos que le voy a dar. Póngase de pie ahí. ¿Qué hemos visto? ¿Y qué aprendemos hoy? Que la familia de Jesús, en el hogar de Jesús había luchas y eran muy parecidas a las nuestras. ¿Listo? Jesús tuvo otros hermanos con los cuales también tuvo que lidiar. ¿Qué más aprendemos ahí? Que aunque pasemos por luchas, Jesús pasó por todo eso para podernos entender y podernos ayudar. Si está viviendo con muchas necesidades, mucha escasez, ahí dice, bueno, doble rodillas y ahí Dios cambiará ese sello. Amén. Y recuerde que Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza usted y yo fuéramos enriquecidos. O sea, ya no hay excusa para estar en ruina. No hay. Amén. Lo segundo que vemos es que Jesús tenía una prioridad y era Dios y llevar el evangelio. Pero Jesús amaba a su familia. O sea, los que le servimos a Dios podemos amar a nuestra familia y que en primer lugar lo tenga Él y servirle a Dios con toda, ¿cierto? La familia no es un impedimento para servirle a Dios. Mire, yo tuve 3 niños. Yo a veces veo personas que se complican cuando tienen un bebé. No puedo ir a la iglesia porque no. Ahí después meto el niño ahí y se engripa. Y hay gente que no le sirve a Dios por el niño. Y yo, venga, el niño. No, pero vamos, el niño. Yo tuve 3 hijos. Tengo 3 hijos. Y yo los llevaba ya. Mi esposa, bueno, mi amor, hoy anotas tú y ahí con el coche y escuchando. Siempre los expuse a un ambiente de adoración. Claro, ellos tienen ya su lugar, ¿no? Eso era antes. Y hay un lugar de adoración. Siempre los expuse a un lugar del poder de Dios.
Y eso hizo que hasta ahora, ya el mayor allí tiene 17 y todavía están en los caminos de Dios. Amén. Entonces no, su familia no debe ser una excusa para no servirle a Dios. ¿Sí? Lo otro, y es manténgase firme, no desmaye, porque su familia, si usted se mantiene firme, ya sea que pase 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no sé cuánto tenga que pasar, ellos llegarán a los pies del Señor y conocerán que Jesucristo es el Señor.